No sé si alguna vez, cuando ustedes han mencionado un pasaje de la Biblia o han expuesto su punto de vista sobre el significado de un pasaje particular de las Escrituras, les ha sucedido que alguien desechó de frente todos sus argumentos diciendo simplemente, esa es tu interpretación. Ciertamente, a mí me han hecho esto en muchas ocasiones y con frecuencia me he preguntado ¿a qué se refieren las personas cuando dicen esa es tu interpretación? Hoy día vamos a hablar sobre la interpretación privada y algunas ramificaciones de la misma. Esa es tu interpretación. Muchas veces he escuchado esa frase cuando se desecha un argumento y me imagino que ustedes también la han escuchado. ¿Qué tendrán las personas en mente cuando dicen esa es su interpretación? Al pensar en esto, he llegado a suponer, tal vez ellos solo están señalando que algo que es obvio. Yo soy quien dio esa interpretación de las Escrituras, pero, por otro lado, ellos no le harían perder el tiempo a todo el mundo indicando algo que todos sabían, que esa era mi interpretación. Debe haber algo más que eso, y quizás consiste en una impugnación velada, que consiste en refutar inmediatamente y sin reservas lo que yo dije. Esto es una pequeña ecuación simple, el más simple de todos los silogismos. La idea que hay detrás de esto es, todo lo que R.C. Sproul interpreta es erróneo. Desde que R.C. Sproul interpretó este pasaje, la única conclusión a la que podemos llegar es que está equivocado. Sin embargo, no creo que las personas sean tan descorteses o desagradables como para decirme en la cara, esa es su interpretación, y que pongan estas palabras en el umbral de mi puerta para enfatizarme que todo lo que yo digo está equivocado. Yo dudo que así sea. Pero hay algo que sí me aterroriza, que cuando la gente me dice sin reparos, esa es su interpretación, en realidad me quieren expresar, esa es su interpretación, y que esto ocurra con frecuencia. Ustedes lo leen de una manera, yo lo veo de otra manera, y un tercero lo lee de otra forma distinta, y estas tres versiones podrían ser mutuamente exclusivas y asimismo contradecirse entre ellas, pero eso está bien, porque la Biblia es de interpretación subjetiva y privada. Lo que sea que signifique para ti es correcto. Si eso es lo que la gente tiene en mente, eso me aterroriza por la siguiente razón, porque se convierte en un eslogan de lo que llamamos subjetivismo. Y la palabra de Dios llega a depender de quien quiera que la interprete. Eso es lo que Lutero temía tanto, que la Biblia se convirtiera en un objeto expuesto a la percepción de cada persona y moldeable al orgullo y prejuicio de quien quiera que la estudiara y que la leyera. Si permitimos que esto ocurra, queridos amigos, la autoridad de la Biblia colapsará, su verdad se tornará relativa y la palabra de Dios será una burla. Pero ustedes dirán, espera un minuto, R.C., en la primera conferencia usted dijo que un principio muy importante que proviene de la Reforma protestante es el principio de la perspicuidad, que consiste en la claridad de la Biblia. ¿No había en la Reforma un principio aún más básico llamado el principio y el derecho de la interpretación privada de la Biblia? Así es. Incluso el principio de la interpretación privada fue una de las herencias más preciadas que hemos recibido de la Reforma protestante. Por cierto, es un principio que tendemos a dar por hecho. Si ustedes estuvieran sentados en su casa leyendo la Biblia en su propio idioma, ustedes podrían asumir que esa es una libertad y un privilegio que se puede alcanzar fácilmente, pero la sangre de los mártires se derramó por las calles de Europa para hacer esto posible. Debido a que en el siglo XVI, una de las cosas más importantes que Martín Lutero hizo cuando se inició la Reforma fue traducir la Biblia en el idioma local, el alemán, que fue la primera vez que se había consumado, y eso generó un clamor y protesta por toda la Iglesia Católica Romana, la cual trajo todo el poderío de la Iglesia para encargarse de parar la impresión de las copias que se iban a emitir de la Biblia en idiomas nativos. Y algunos protestantes de ahora ven esa historia y dicen, ¿qué maldad debió haber tenido Roma por haber intentado a suprimir la publicación de la Biblia en idiomas nativos? Sin embargo, no es tan simple como creemos. Si retrocedemos y leemos la historia,
Veremos que hombres y mujeres fueron torturados y desmembrados en un potro de tortura y quemados en un poste por atreverse a traducir la Biblia al inglés o al alemán o a cualquier otro idioma. Y ustedes dicen, ¡qué horrorífica debió haber sido la iglesia romana! No fue así realmente, no fue así. Hagamos un pequeño ejercicio en el mejor estudio de casos. Supóngase que la iglesia romana se opuso fuertemente a la traducción de la Biblia en otros idiomas, de modo que la gente pudiera leerla por su propia cuenta. Si estuviéramos viendo este hecho desde el punto de vista prejuicioso, diríamos, ese pudo ser el escándalo encubierto más grande de los tiempos, que ellos no quisieran que la gente supiera hasta qué punto la iglesia se había apartado de la verdad bíblica. Yo no considero que esa sea la razón principal, después de todo, puesto que la máxima autoridad de la Iglesia Católica dijo, si nosotros ponemos la Biblia en manos de hombres inexpertos, sin el magistrado de la Iglesia, sin el ejercicio de enseñanza de la Iglesia, a fin de regular, de guiar y proteger a las personas de la comprensión equivocada de las Escrituras, vamos a eliminar las restricciones a la iniquidad. Y ellos incluso predijeron que esto podría causar la generación de múltiples denominaciones cristianas, y cada una de ellas alegando que la Biblia es su verdad. En 1960 se enlistaron en los Estados Unidos de América, en un directorio religioso, 2,000 denominaciones protestantes diferentes. No conozco cuántas existen actualmente, pero en 1960 habían 2,000. Había la Iglesia de la Escalera al Cielo número 1 y la Iglesia de la Escalera al Cielo número 2, que surgió, por cierto, de la división de la Iglesia de la Escalera al Cielo número 1, debido a un asunto y disputa sobre una interpretación bíblica. Y todas estas distintas denominaciones afirman que las Escrituras son su única fuente de verdad. Esto es lo que Roma temía, que el cuerpo de Cristo sea fragmentado y fracturado, y que las herejías se dispersen si se daba a la gente el derecho a la interpretación privada y a la traducción de la Biblia en su propio idioma nativo. Ellos acertaron en gran manera en su predicción y afirmaron que usarían el castigo corporal, la fuerza física y las cámaras de tortura comunes en esos días. De ser necesario, dañarían cada coyuntura del cuerpo humano con tal de preservar el alma de la gente del tormento eterno en el infierno. Si desean ustedes comprender a la Inquisición, tienen que entender que la misma se dio en un tiempo en el que la gente, de hecho, creía en el infierno y en que las almas van allá, que no es donde muchas de las iglesias están ahora. Sin embargo, yo no estoy aquí para alabar a Roma. Yo me pongo del lado de Lutero. Yo estoy de acuerdo con el principio de la interpretación privada y con la traducción de la Biblia en el idioma local. Pero quiero enfatizar que Roma no solo estaba siendo contenciosa cuando hizo una amonestación en contra de los peligros de la interpretación privada. De hecho, pudo perder las restricciones a la iniquidad y, en muchos casos, de hecho, desencadenó una apertura a la iniquidad. Lutero mismo agonizaba sobre este punto. Él dijo, yo conozco lo que las personas inexpertas y sin preparación pueden hacer con la Biblia si ellos la arrancan de su contexto, si ellos distorsionan el significado de las Escrituras, pero de nuevo, por el bien de ese simple y claro mensaje que todo el mundo puede escuchar, el Evangelio de Jesucristo que se necesita tan desesperadamente. Si eso da apertura a la falta de restricción a la iniquidad, que así sea, pues es tan vital la verdad del Evangelio para las naciones. Pero hay un precio que pagar, y cuando se tiene a todo el mundo en desacuerdo con los demás, y uno desea mantener la paz, una manera de lograrlo es adoptar el subjetivismo y el relativismo y decir, bueno, todo eso es de todos modos relativo, eso realmente no importa. Usted interpreta a su manera, y si las dos interpretaciones chocan, si existe conflicto entre las dos interpretaciones, eso está bien, que haya paz. Ese es el acercamiento de Neville Chamberlain a la verdad bíblica. Debemos buscar la cura a la paz, pero se mata la verdad en las calles.
El primer principio para la interpretación de la Biblia es el siguiente, y ese principio quizás le escandalice, le enfurezca, tan pronto lo escuche salir de mis labios, por lo cual debo pedirle que me perdone por un momento, y que me escuche, y que ponga cuidado, de modo que podamos comprender lo que realmente deseo expresar, y además que discierna las diferencias, porque voy a hacer una distinción muy sutil. Este es el principio. Solo hay un significado correcto del texto bíblico. Permítanme decirlo de nuevo. Principio número 1. Solo hay un significado correcto de cualquier texto bíblico. Yo escucho que me dicen, es un monomaníaco. Es partidario de una sola vía. Tiene una mente cerrada. Lo que intento afirmar es que solo existe un solo significado correcto de la Biblia. Sin embargo, hay múltiples aplicaciones de ese significado, y el significado de un pasaje prácticamente va más allá de las fronteras. Permítanme contarles una historia para ilustrar mejor lo que quiero decir. Conozco de un profesor, creo que se encuentra en el seminario de Dallas, que trabaja con jóvenes que reciben educación cristiana y entrenamiento pastoral. El primer día de este curso, este profesor les asignó una tarea. Les dijo, quiero que mañana ustedes tomen este versículo de las Escrituras que les estoy indicando, y les pido que escriban en una hoja de papel 50 cosas que hayan aprendido solamente de este versículo. Un quejido general se escuchó en toda el aula, y los estudiantes salieron de la clase murmurando y comenzaron a sacar su lista. Trataron de encontrar 1, 2 o 3 cosas que han aprendido de ese versículo. Tal vez pudieron conseguir rápido unas 6 o 7 enseñanzas. Después estaban con la cabeza tapada y no pudieron pensar más. Decidieron tocar la puerta de su vecino del internado y preguntarle lo que ha descubierto, y entre ellos comparar sus anotaciones. De pronto, todo el internado se dedicó a recopilar las 50 enseñanzas que podían sacar de ese versículo de las Escrituras. Finalmente, a la mañana siguiente vinieron a la clase con sus ojos enrojecidos y entregaron sus tareas al profesor, en las que constaban las 50 enseñanzas que sacaron de una sola oración de las Sagradas Escrituras. Y el profesor dijo, ¡buen trabajo, estupendo! Y añadió, ahora su tarea para mañana es encontrar 50 enseñanzas más del mismo pasaje. Lo anterior nos transmite una lección invaluable. La Biblia es un tesoro de la verdad. En medio de tantos libros que atesoramos, las Escrituras son el tesoro más grande en significado y en aplicación de cada uno de los versículos. Cada versículo tiene gran significado para nuestras vidas. Y el profesor pudo seguir asignando otras 50 enseñanzas cada día, y el estudiante más brillante no podía agotar todas las posibles aplicaciones de cada uno de los versículos. Sin embargo, queridos amigos, solo existe un significado. La verdad no es contradictoria. La palabra de Dios es consistente, funciona en armonía. Si yo interpreto una porción de las Escrituras en una forma que contradice como usted la interpreta, sabemos que algo importante está pasando. Y es que al menos uno de los dos está equivocado. O quizás los dos estemos equivocados, y un tercero podría venir y mostrarnos nuestro error. Y los dos cambiaríamos nuestra forma de pensar. Entonces, los dos podríamos estar equivocados, o uno de los dos. Pero si hay contradicción, no podemos decir que los dos estamos en lo correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer principio que se aplica a la interpretación de la Biblia? La verdad no se contradice. Ahora, si yo hubiera presentado este argumento en la clase, las personas hubieran dicho, es obvio que la verdad no se contradice. Eso es cierto. No tenemos que ahondar más en eso. No se puede hacer más. Sin embargo, estamos viviendo en una cultura que ha llegado tan lejos en adoptar el relativismo que hay personas que de hecho creen en la verdad, pero esa verdad se contradice con la real. Estoy pensando en un teólogo muy conocido que anteriormente, en este siglo, manifestó un argumento que dice que no solo puede la verdad ser contradictoria, pero la verdad real, la verdad definitiva, la verdad alta y teológica, es frecuentemente contradictoria porque es tan alta, tan elevada, tan maravillosa, que va más allá de nuestra capacidad humana en la lógica y el razonamiento, que la verdad divina no solo podría ser contradictoria, pero lo es con frecuencia. De hecho,
Este teólogo fue tan lejos en hablar con entusiasmo y celebrar esta característica del cristianismo, que dijo que la contradicción es la marca esencial de la verdad. Si todo lo que ese teólogo quería hacer era puntualizar que hay tanta verdad en las Escrituras, que es demasiada elevada y santa para nuestro nivel racional de comprensión, si todo lo que él trataba de decir es que a veces los caminos de Dios son tan misteriosos para nosotros que no podemos ponerlos en una caja, disecarlos y analizarlos con lógica, o que no podemos crear fuera del límite de nuestro propio intelecto humano las riquezas de la verdad divina. Si eso es todo lo que él quiso decir, entonces ¿quién pondrá objeción? Pero si él dijo más que eso, ustedes saben, una cosa es decir que la verdad de Cristo va más allá de la razón humana, lo cual es cierto, pero otra cosa es decir que la verdad de Cristo está en contra de la razón humana. Demos una mirada hacia la idea de que la contradicción es la marca esencial de la verdad. Una contradicción no es solo una ironía, o un significado torcido, o incluso una paradoja, que es una contradicción aparente, que con un examen cuidadoso más cercano proporciona su resolución. Estamos hablando de la contradicción real, donde los dos extremos se excluyen mutuamente el uno contra el otro. Por ejemplo, ¿existe un Dios? No hay un Dios. Estos dos argumentos son contradictorios, por lo que ambos no pueden ser verdaderos. Una mujer me dijo en una ocasión, si usted cree en Dios y encuentra el significado de su vida al creer en Dios, entonces Dios es verdadero para usted. Yo no creo en Dios, y Él no tiene significado para mí. Entonces para mí, Dios no existe. Yo le dije, un minuto, no estamos hablando de lo mismo. El Dios del cual yo le estoy hablando es un Dios que existe, sea que usted crea o que no crea en Él. Y si ese Dios no existe, todas mis oraciones, todas mis alabanzas, todas mis prédicas, no lo harán venir por magia. Y si ese Dios sí existe, su falta de creencia en Él no lo va a destruir. Estamos hablando de la verdad objetiva, no de preferencias subjetivas, no de lo que ustedes quieran que sea la verdad, o lo que les sirva a ustedes, o lo que les hace sentir bien. Sin embargo, como ustedes ven, esa es la clase de cultura en la que estamos viviendo en estos días, la que nos dice que cualquier cosa que nos hace sentir bien es la verdad, o lo que nos sirve es la verdad, sin importar cuál es la realidad. Más allá de eso, realmente hay alguien que se encuentra allí independientemente de lo que yo soy o pienso. Bien, pero retrocedamos un poco. La contradicción es la marca esencial de la verdad, fue lo que dijo este teólogo. Apliquemos este argumento a los primeros capítulos de la Biblia. Dios le dice a su creación, a Adán y Eva, si ustedes comen de este árbol, morirán. Ahora, traduzcamos esta parte por un momento a la lógica. Si ustedes comen, morirán. Si A, entonces, le sigue B en forma inevitable. Pocos minutos después, Satanás vino y en su seducción de serpiente, viene a las criaturas de Dios y les dice, ¿les dijo Dios que ustedes no pueden comer y todo lo demás? Ustedes no morirán, pero se harán como dioses. Dios dijo, si ustedes comen, mueren. Satanás dijo, si ustedes comen, no mueren. Esa es una contradicción directa, no solo un misterio, no solo una paradoja, es una contradicción. Entonces, analicemos esto. Si la contradicción es la marca esencial de la verdad, entonces el pensamiento de Adán lo hace un pensador muy lúcido. Él no tiene que enfrentar todos los problemas de la caída que revuelve nuestra cabeza. Además, Adán es inmaculado y puro. Es muy lúcido y brillante. Él entiende el razonamiento en forma muy precisa, por lo cual dice, Dios dice, si A, entonces B. Satanás dice, si A, entonces no B. Eso es una contradicción. Adán reconoce la contradicción. Pero después está trabajando con el principio teológico de que la contradicción es la marca esencial de la verdad, como dijo el teólogo. Entonces, ¿cuál sería su irrevocable conclusión? Si la contradicción es la marca esencial de la verdad, entonces esta es una contradicción que Satanás ha pronunciado, lo que significa que lo que Satanás está diciendo debe ser una marca esencial de la verdad. Él debe estar representando la verdad. Si Dios es la verdad, y por tanto representante de Satanás,
Yo puedo entonces ir y comer. En ese caso, no comer del árbol pudo haber sido un pecado, y la caída no habría sido una caída, más bien habría sido un gran salto hacia adelante en la historia humana. Queridos amigos, ustedes pueden ver que sin una clara comprensión de una contradicción, no hay forma humana de discernir la diferencia entre Cristo y el anticristo, entre lo divino y lo no divino, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la falsedad. Bíblicamente, la contradicción no es la marca esencial de la verdad, más bien es la marca esencial de la mentira. Por eso, aunque nos incomodemos con lo que no estamos de acuerdo, porque queremos paz, queremos armonía y queremos compañerismo, cuando estamos tratando con la palabra de Dios, debemos comprender que cuando esos desacuerdos vienen, si realmente somos comprensivos unos con otros, y si realmente existe una opinión distinta, alguien tiene que estar equivocado. Y no tomemos el camino de salida más barato, cortando el problema a expensas de la integridad de Dios. Él no nos habla con una lengua de doble filo. Su palabra es la verdad, no es una contradicción. No puede volverse relativa. Solo existe un significado preciso de las Escrituras. Muchas aplicaciones, muchas formas de expresar el significado, pero un solo significado correcto. Es tan importante comprender que el principio de la interpretación privada no es un principio en el que se pueda establecer el subjetivismo o el relativismo. Esto no se comprendió claramente, ni aún en el siglo XVI, después de que Lutero estableció este principio de la interpretación privada. Recuerden esas circunstancias en que él se metió en problemas con la Iglesia Católica Romana por el tema de la justificación solo por la fe, y se metió en debates, y le dijeron: bien, Martín, ¿cómo puedes estar en desacuerdo con lo dicho por el Consejo de la Iglesia? Y Lutero les respondió: los consejos eclesiásticos pueden cometer errores. Estoy tratando de leer lo que Pablo dice aquí, y me parece que Pablo dice que la justificación es solo por la fe. Y el principal de la iglesia dijo: así es, Lutero, ¿te parece a ti que Pablo está enseñando que la justificación es solo por la fe? Pero la iglesia ha declarado que eso no es lo que Pablo estaba enseñando. Y Lutero dijo: quizás la iglesia cometió un error. El principal exclamó: ¿un error? ¿Que la iglesia cometió un error? ¿Que nuestro consejo cometió un error? ¿Cómo puede cometer un error el consejo eclesiástico? Y Lutero contestó: bueno, ellos son seres humanos como nosotros, no son infalibles. Y el principal le dijo: pero mira, aquí está el Papa. Y Lutero le interrumpió: el Papa también puede cometer errores. Y los demás le dijeron: Lutero, eres tan arrogante que te atreves a ponerte en contra de la iglesia y del consejo. ¿Y saben qué les respondió Lutero? Cuando lo llamaron a retractarse, él dijo: a menos que las Sagradas Escrituras me convenzan, por cualquier otra razón no puedo retractarme, porque mi mente, mi conciencia, han sido cautivadas por la palabra de Dios, de modo que, en el análisis final, yo debo guiarme por lo que yo comprendo que la Biblia me dice en ese momento. Como ustedes ven, la interpretación privada correcta nació en la Iglesia. Lutero desafió al derecho exclusivo de la Iglesia de interpretar infaliblemente las Escrituras, y la Iglesia respondió a eso en la Contrarreforma y el Consejo de Trento, que dice que ningún hombre tiene derecho a distorsionar las Escrituras. ¡Amén! Estamos de acuerdo con la Iglesia Católica Romana en el 100%. Lutero dijo: tenemos el derecho de interpretarla en forma distinta a como la Iglesia lo ha hecho, pero nunca tenemos el derecho de distorsionarla. Eso es como decir que el derecho de la interpretación privada lleva consigo la responsabilidad de la interpretación correcta. Es verdad que yo puedo estudiar la Biblia por mi cuenta, y que puedo interpretarla por mi cuenta, y que es teóricamente posible comprenderla de una manera que a todos los demás en la iglesia les ha faltado por 2000 años, pero eso es muy poco probable. Es muy poco probable. Por eso es sabio consultar la interpretación de la iglesia, consultar los mejores comentarios, consultar lo que otras mentes han acumulado, porque es muy posible que yo pueda aprender de otros. Lutero hizo eso. Pero mientras él estudió a los gigantes del pasado, agustinos y otros, Agustín le estaba contando a él lo que estaba volviendo a leer en el siglo XVI, que de alguna forma se había perdido en medio de la historia de la Iglesia. Entonces, no fue que Lutero solo por su propia cuenta se inventó la justificación solo por la fe, pero
Debemos ser lo suficientemente humilde para venir al texto de las Escrituras, para buscar la mente de la iglesia, buscar la mente de los eruditos, buscar la mente de los comentarios bíblicos, no sea que nos hagamos culpables de una clase de interpretación privada que haga moldeable a la Biblia. La diferencia es esta. Tenemos dos términos técnicos en los estudiosos bíblicos que necesitamos aprender. Uno es exégesis y el otro es eisegesis. Los dos provienen de los verbos griegos ex. Hemos visto letreros que dicen exit o salida. También vemos ex en muchas otras palabras. Externo, extranjero. Ex significa fuera de o desde. La ciencia de la exégesis entra al texto y saca del texto. Ex significa fuera del texto lo que se encuentra en el mismo. En relación a la eisegesis, eis proviene de la palabra griega eis, que significa dentro. Eisegesis es cuando yo vengo al texto y leo dentro del mismo algo que no está en él. Eso es lo que distorsiona las Escrituras. Leer dentro del texto bíblico algo que no está en él, o incluso sacar fuera del texto algo que no ha sido sacado legítimamente. Pero tenemos que ser cuidadosos de aprender cómo leer lo que se encuentra allí y cómo manejarlo. Y considerando lo que dije, que mientras sigamos con este curso, vamos a estudiar reglas concretas y prácticas que nos ayudarán y nos guardarán a nosotros mismos de la eisegesis y nos darán mayor destreza para la exégesis, honrando así la integridad de la palabra de Dios.